Hola, voy a hacer el quiz 1 de la semana 13 y es de rotación de cuerpo rígido. Y bueno, el problema dice, en la figura, las masas M1 es igual a 1 kilogramo. La masa de M2 es igual a 2 kilogramos. Y están amarradas a una polea una polea doble con masa M. La vamos a poner en mayúscula para diferenciarla. Y de 400 gramos, que bueno, si lo pasamos a kilogramos, son 0.4, ¿no? Sí. Kilogramos. Y bueno, dice que tiene una inercia rotacional del disco y es igual a 0.45 m por r cuadrada. Es el dato que nos dan. Y el radio interior de la polea se llama R y el radio exterior es 2R, dos veces la interior. Y el plano inclinado está a 30 grados, o sea, θ es igual a 30. Y que la aceleración de la masa 2, o sea, A2, es igual a 6.708 metros por segundo. Si volteas el plumón, no pintará mejor. Pinta igual, ¿no? O sea, no. La punta. ¿Qué es? No, o sea, que la saques y la voltees. ¿Eso se puede? Sí. Estas son cosas de... No, Sí, pinta igual. igual. Esto es como del 2028. Sí, Estás viviendo en otro mundo. Y tenemos que encontrar el coeficiente de fricción MUK entre el plano inclinado y la masa M1. Y bueno, para esto, bueno, voy a dibujar cómo se ve. Está el plano inclinado, así. Se ve peor, creo, ¿no? Sí. No regresaría a su estado original. Sí, vamos a buscar otro. A ver. Y entonces está el plano inclinado con 30 grados y la masa 1 está aquí. Masa 1 y tiene una polea, bueno, una cuerda que llega a la polea de doble radio, que al interior es R, el segundo es 2R y bueno, pues tenemos una aceleración angular y tenemos que la masa 2 cuelga de este lado y hay tensiones diferentes, tensión 1, tensión 2, pero también hay una aceleración 1 y una aceleración 2. Porque como tiene dos radios, la aceleración ya no es la misma para ambas masas. Y la MUK que buscamos es aquí. Y bueno, vamos a empezar con la segunda ley de Newton, haciendo los diagramas de cuerpo libre. Vamos a empezar con la... No manches, si no. Ya. Bueno, tuvimos una interrupción, pero voy a continuar con los diagramas de cuerpo libre. Empecemos con el de la masa 1. Tenemos el plano inclinado y aquí está M1 que tiene cierta mg, tiene la tensión 1, la aceleración va con la tensión y bueno, sabemos que tiene una fricción, por eso es que tenemos que encontrar la MUK que va en sentido opuesto de la aceleración. Y el peso de la masa 1 se puede sacar con las componentes en X y en Y porque está en diagonal. Y entonces tenemos una aquí
conocemos. Y bueno, este es M1G coseno de teta y este es M1G seno de teta, un componente X. Y, ¿cómo se dice? También tenemos una normal, porque pues necesitamos sacar la nuca. Y pues la normal va en sentido por toda la gravedad, en Y. Y ya, bueno, esas serían todas las fuerzas en el primer diagrama de cuerpo libre. Y tenemos en X, sabemos que sí hay una aceleración. Entonces utilizamos la fórmula de la suma de las fuerzas igual a masa por aceleración, en este caso es masa 1, y tenemos la suma de las fuerzas en X es T1 menos FK menos la componente de el peso en X, que es M1G seno de teta, es igual a la masa 1 por la aceleración 1. Y bueno, nosotros solo conocemos la aceleración 2, entonces en este caso también es una incógnita. Y bueno, lo podemos dejar ahí ahorita. En Y conocemos bueno, sabemos que nos está moviendo verticalmente, entonces decimos que masa por aceleración es 0. Y entonces la suma de las fuerzas sería M1G, bueno no, en la normal es igual a la masa 1 por G coseno de teta. Y entonces la normal ya la podemos sacar porque tenemos la masa 1, que es 1 por 9.81 por coseno de 30. Y eso nos da que la normal es 8.496 newtons. Y bueno, es la primera fuerza que ya obtuvimos. Y bueno, podemos reescribir entonces esta, de aquí, donde FK es igual a Ajá. Sí. FK es igual a muK por N, ¿no? Entonces vamos a reescribir FK ya con esta formulita. Y entonces tenemos que tensión 1 menos muK por N pues ya menos tenemos M1G seno de teta igual a M1A1 tensión 1 menos muK por 8.496 menos 1 por 9.81 por seno de 30 es igual a 1 por A1. Y entonces las únicas que nos faltan es tensión 1, muK y la aceleración 1. Y bueno, lo voy a dejar ahí por ahora, pero esa es la primera ecuación. Y entonces bueno, y entonces ahora debemos dibujar el segundo diagrama de cuerpo libre. Es como nada más un cubito así, con una tensión hacia arriba, MG hacia abajo y con masa 2. Y básicamente ese es su cuerpo, su diagrama. Entonces tenemos que como si se está moviendo con una aceleración 2, sí es igual a MA. Entonces tenemos que la suma de las fuerzas es MG menos T
T2 es igual a M2 por A2. Y aquí si tenemos A2, entonces podemos despejar T2. Y sabemos que M2 es 2 por 9.81 menos T2 es igual a 2 por 6.708. Y entonces, bueno, despejamos T2 y sabemos que T2 es igual a 6.204 newtons. Esta es nuestra segunda fuerza que conocemos. Voy a borrar los datos. Los datos. Pues sí. Si no, los consulto en mi hojita. Y bueno, entonces ahora podemos usar la fórmula de la torca, que es igual a I por alfa. Entonces la suma de las torcas es igual a I por pececito. Me salió choco. Y entonces, para conocer alfa, que alfa sí va a ser la misma para ambos radios y ambas tensiones, podemos escribir la fórmula por cada aceleración. Entonces sabemos aceleración 1 es igual a alfa por R, por. Y entonces aceleración 2 es igual a alfa por 2R. Pero como podemos ver, alfa es la misma. Entonces, podemos igualar ambas ecuaciones de alfa para sacar. Entonces, la primera, alfa es igual a A1 por R. La segunda, es igual a A2 por 2R. Las igualas, tienes que A1 sobre R es igual a A2 sobre 2R. Y entonces, bueno, ahí podemos sacar, bueno, conocemos A2 y bueno, estos dos se cancelan porque se multiplican, se eliminan las R's. Y entonces podemos conocer A1. A1 es igual a A2 sobre 2. Que es, ¿cuál era 2? 6.700. Sobre 2. Y esto más o menos nos da que A1 es 3.354. No, sí. Metros por segundo cuadrado. Y voy a quitar la. ¿Qué quito? Voy quitando lo de arriba, o sea, como. Pues voy a quitar este. Porque ya tengo la fórmula. Y esto. Dejar el normal ahí. Y bueno, entonces ahora sí podemos usar la ecuación de. ¿Dónde dejé la ecuación de torca? Allá. Que tenemos que es la tensión 2 menos el 2 radio. No, por 2 radio menos la tensión 1 por el radio es igual a I por alfa. Entonces, podemos escribir eso. T2 por 2R menos T1 por R me da igual a. Y que la conocemos y es 0.45 mR. Cuadrada por alfa. Y bueno, de aquí ya tenemos la tensión 2 y alfa. Entonces lo podemos reescribir como T2. No, ¿qué? 6.2.
6.204 por 2R menos T1 por R es igual a 0.5 por la masa de... 0.4. No. Sí, Sí. sí, la masa del disco, ¿no? 0.4 y bueno, tenemos R cuadrada, pero también sabemos que alfa pues se puede escribir como A1 sobre R. Entonces, para eliminar la R, se elimina esta y esta se elimina con esta. Así. Y entonces al final nos queda que 2 por la tensión. Ah, también se elimina esta, ¿no? Sí. Bien. Tenemos que 2 por la tensión 1, que es esta. 2 por 6.204 menos la T1 me va a dar 0.45 por 0.4 por A1, que es 3.35. 3.35. Y entonces así podemos despejar la tensión 1 y sabemos que T1, ¿cuánto da la T1? Ya no me acuerdo. Ah, ok, 11.8. Perdón. Despejando todo eso. Newtons. Y entonces, bueno, ya tenemos todos los datos de la tensión para sacar la muca de la ecuación original. Y entonces, ¿qué era nuestra ecuación A? De aquí. Y la voy a escribir abajito. T1, que es 11.8 menos muca por 8.496 menos 1 por 9.81 seno de 30 me da igual a la aceleración 1, que es 3.354. Y bueno, despejamos muca de esta ecuación horrible y tenemos 0.417. Es el coeficiente de fricción entre la masa 1 y el plano inclinado. Yay.